Pero para construirla, generalmente, tiene que haber una voluntad de alimentar ese sueño, ese deseo, en este caso de construir una nación para todos. Y este es un tiempo para afirmar un rumbo que hace un tiempo atrás se inició. Que cuando uno comenta en lugares donde estuvieron esperando muchísimo tiempo que la Argentina volviera al rumbo de los sueños, de la grandeza, de la dignidad de sus hombres, que todos los días, con su trabajo, con su esfuerzo, con sus sueños, con su familia, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con todos, esperaban encontrar un lugar desde donde, desde su propio aporte, se sintieran integrados a un sueño que seguramente habrá estado en su juventud, que el tiempo, a través de su formación, lo fueron alimentando. ¿Por qué no a través de la construcción de su propia pareja, de encontrar el amor de su vida, y juntos los dos caminar la vida soñando con un país de todos y para todos? Y todo eso se construye con mucha militancia, pero sobre todas las cosas con convicciones. Y esas convicciones, como decía Perón, en la comunidad organizada, es algo que anida en el corazón del pueblo y lo va llevando a lo largo de la historia, con el que ese pueblo puede hacer todas las transformaciones que quiera, porque hay convicción. Y esa convicción supone integración, sumar voluntades, que no se le pregunta si cree o no cree, no se le pregunta si coincide ideológicamente o no, porque las ideas, si nos suman a a construir una nación de todos y para todos, esa idea es una forma de egoísmo con el que mucho tiempo la Argentina fue alimentada. Y para los que están descreídos y que hoy piensan que esto no era lo que imaginaban, es porque tienen una mirada sesgada y la cabeza necesita ser abierta para pensar ese sueño. Porque uno no puede aspirar a lo que pasó si no asume la realidad que tiene. Porque desde esa realidad se pueden hacer transformaciones. Yo sé que el neoliberalismo, mejor dicho, le quitó sueños, le dio un sinsentido a la militancia y se convirtieron muchos en bobos, sumados a que yo me salvo y nada más que yo. Pero ¿saben qué? La realidad fue implacable. Nadie se salva solo. Cuando mi interés es el mío, sin importarme el otro, es cuando yo comienzo a ser un militante del egoísmo. Y solo la generosidad y el amor construye la nación de todos. A pesar de que uno tenga que poner un mayor esfuerzo, porque estoy en condiciones de ponerlo. No, yo no me puedo negar a eso. Por eso, mis amigos, este es un tiempo para que nos convenzamos que este rumbo tiene que ser enriquecido y no denotado. Porque cuando uno le comienza a sacar los logros, comienza a ser partícipe, idiota útil de un proyecto de resignación. Si usted quiere para sus hijos y para las generaciones futuras, la resignación no tendrá futuro. Pero si usted quiere un futuro para todos, es el momento de convencerse, pensar, abrir y aglutinarse a través de su propio aporte. Nada se construye si usted no se integra.
si usted no decide participar de este sueño, metiéndose en el barro. Pero yo no conozco otra forma de transformación. El amor es así. Cuando uno ama un sueño de grandeza, se despoja de sí mismo para ser la patria de todos. La hora en nuestra capital, 22:44. Y hoy tenemos una sorpresa para todos los oyentes de Cita con la Esperanza, porque nos visita el licenciado Martín Sotopaiva, que es licenciado en Relaciones Internacionales y bachiller en Ciencias Políticas, recibido en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, presidente del Centro de Estudios Construir Santa Fe, asesor legislativo en el Poder Legislativo de la provincia de Santa Fe, docente universitario titular a cargo de Cooperación e Integración Latinoamericana, titular adjunto de Teoría Política en la Universidad Católica de Santa Fe, ex secretario coordinador de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro por la provincia de Santa Fe y es docente de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, en materia de sistemas políticos latinoamericanos comparados e historia de las relaciones internacionales 2. Martín, muy buenas noches, bienvenido, gracias por tu predisposición. Nuevamente agradecerte porque sé que hay que dejar un momentito a la familia para acercarse y es una linda predisposición que nosotros siempre queremos agradecer. No, la verdad que es un gusto compartir esta noche con vos y con toda la audiencia y sobre todo charlando sobre temas que nos gustan, que nos interesan y que, digamos, ponderamos como importantes y trascendentes. Así que con todo gusto compartiendo la noche acá con vos y la audiencia. La gente se preguntará ¿para qué lo invitamos? Y lo invitamos porque Latinoamérica estuvo viviendo estos días, como es todos los días, cuando comienza yo diría el circuito de la historia. Juancito Movimiento, alguna vez alguien decía por ahí, se va nutriendo de cosas permanentemente porque es como que comienza la misma realidad a proponer, a abrir la puerta a los creativos, a pensar y demás. Y en Panamá se realizó la 7ª Cumbre de las Américas, donde tuvo datos significativos e importantes porque no fue cualquiera, y con Martín quisimos pensar eso. Y esta noche, aprovechando que Martín estaba acá, vamos a tratar en la segunda media hora con Gerardo Rondina, a quien vamos a llamar por teléfono, y vamos a hablar de la integración latinoamericana en el pensamiento de José Gervasio de Artigas. En ese momento, Martín también vamos a hacer esa charla porque le planteé esta posibilidad y él gustoso, pero esta noche vamos a hablar de la 7ª Conferencia de las Américas, que, a mi juicio, no fue cualquier conferencia. Yo quiero que vos nos cuente qué valoración podemos hacer en primera instancia de este tema tan importante y de esta conferencia tan importante. Sí, creo que, digamos, vivimos unas últimas semanas de demasiados contrastes respecto a América Latina. En primer lugar, efectivamente, la 7ª cumbre, a la cual muchos daban por caída antes de poder realizarse, debido a los planteamientos de prácticamente todos los países latinoamericanos de que no iba a haber una 7ª Conferencia de las Américas sin Cuba presente y activo como miembro vuelto, digamos, a la égida de América Latina, como nunca debería haber estado expulsada. Finalmente, cuando todos creímos que ya esta cumbre con Cuba sentada dentro del recinto iba a tener, digamos, un desarrollo lo más normal posible y digamos, y apuntando a logros concretos, se dio a conocer ese famoso decreto declarando a Venezuela como una amenaza a la seguridad norteamericana, que trastocó evidentemente todo lo que estaba planificado y, digamos, todas las negociaciones previas que se habían, digamos, avanzado dentro del contexto de una declaración en conjunto que finalmente, debido a este tema, no pudo salir. Y
por último, la infausta noticia que tuvimos hace 2 días de la muerte de un gran pensador de la América Latina como fue Eduardo Galeano. Entonces, por eso decía que vivimos esta última semana con contrastes demasiados pronunciados, ¿no? La vuelta de Cuba, este ridículo decreto del gobierno norteamericano y la partida de este gran pensador de la patria grande como fue Eduardo Galeano. Martín, en medio de este contraste que se plantea en estos momentos de la historia, en definitiva, es la discusión permanente a lo largo de toda la historia de América Latina de el imperio de sojuzgar a los pueblos, el patio trasero que ha sido para Estados Unidos, y los pueblos hoy en otras circunstancias, porque ahora hay como paulatinamente lo que todo el mundo esperamos, lo que siempre esperamos, que es tener un proceso integrador desde donde, como bloque, ser un poquito más fuerte y autoprotegernos de este imperio que siempre busca dominar, porque es la lógica y porque además nadie puede dejar de desconocer que, superada la etapa de la humanidad cazadora-recolectora, al entrar la cuestión del poder en las relaciones de las naciones, esto es una cotidianidad en la construcción de estas relaciones o estos contrastes que a veces vivimos. Sí, construcción que, digamos, la podemos ubicar entrado la década del 20 del siglo XIX, ¿no? Con aquel Congreso Panamericano convocado por Simón Bolívar, ¿no? A partir de la década de 1880, el panamericanismo como expresión, digamos, de esa política exterior norteamericana, donde ya empezaba a ver a América Latina como su patio trasero y fundamentalmente a tratar de imponer un modelo económico de relacionamiento entre los países. Después, un poco siguiendo en la historia, y a partir justamente de una de estas conferencias panamericanas, en el año 48, la creación de la OEA, donde Estados Unidos imprimió una política hacia la región y donde ese proceso de integración pasó a tener otro sentido. Las experiencias desde la década del 70 hasta la década del 80, 90, de lo que fue la ALAL y ALADI, con imprimiéndosele una connotación más de tipo económico comercial a esa relación. Y finalmente este relacionamiento que percibimos a partir de ya entrado el siglo XXI, con una impronta totalmente distinta, donde los gobiernos populares de la región tuvieron la valentía de oponerse a esa impronta que quería imponer Estados Unidos a partir de lo que fue el consenso de Washington, y lo que fue la cuarta, justamente, cumbre de las Américas en Mar del Plata, donde se dio por finalizado la experiencia del ALCA. Que fue un dato muy importante y a partir de eso es como que ha habido un punto de inflexión en el aporte, en los intentos, digamos, de Estados Unidos de fijar una agenda en estos encuentros panamericanos donde van participando todos los países, y ahora pareciera que no logra imponer la agenda por la unidad como bloque que tiene América Latina. Sí, digamos, como dato importante podemos marcar la experiencia de la UNASUR como una experiencia integrativa importante de los países justamente de la América del Sur, como un ámbito de concreción de políticas que ha, digamos, marcado una agenda para la región y que ha actuado en momentos importantes de la historia de la región. Recordemos el intento de golpe en Ecuador, en Bolivia, mismo
cultura. Y más cercano en el tiempo, la Comunidad de Estados Americanos y Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, como una nueva experiencia integrativa y que yo la veo como uno de los pilares fundamentales de acá en adelante en esta construcción de las relaciones latinoamericanas. Fundamentalmente porque es una experiencia integrativa donde deja a Estados Unidos y a Canadá fuera de esta construcción, lo cual, si bien no hay una homogeneidad ideológica entre los gobiernos de la región, podemos claramente diferenciarlo, cuáles son esos planteamientos. Hay unanimidad de criterio en pensar a la unidad latinoamericana sin la tutela norteamericana. Y esto creo que es un dato fundamental de acá en adelante, que vamos a tener que seguirlo muy de cerca, porque quienes estamos en este métier de las relaciones internacionales, venimos desde hace mucho tiempo diciendo de que estamos en un permanente cambio en el sistema internacional, donde todavía después de la caída del muro de Berlín no hemos llegado a no se ha llegado a concretar un nuevo orden internacional. Y yo creo que en América Latina estamos viviendo un proceso también muy parecido a ese, donde todavía no ha cuajado, no ha cimentado una nueva organización de los estados latinoamericanos, y creo que estamos en camino de esa construcción. Los tiempos uno no los maneja. Cuando cree que ya, digamos, se empieza a ordenar el sistema, tenemos nuevos acontecimientos que van tirando por la borda toda esa construcción. Yo creo que estamos en camino definitivamente en este momento hacia ahí. Creo que también responde a un momento bastante particular en las relaciones internacionales en general, ¿no? Con la aparición de los BRIC por un lado, todo lo que atañe a la crisis económica que la tiene, digamos, situada a Europa en unas contradicciones bastante importantes. Entonces creo que este acontecer mundial favorece a la construcción de una nueva forma de relacionamiento en América Latina. Creo que sacarnos el tutelaje de Estados Unidos nos va a ayudar a crecer mucho, nos va tal vez va a marcar o remarcar las contradicciones y los clivajes que tenemos, porque, digamos, seríamos tontos en el análisis de no pensar o no querer creer de que hay esas diferencias entre nuestros pueblos y en nuestros gobiernos, y los intereses nacionales cuentan a la hora de la integración. Pero creo que es un camino sin retorno. Creo que estamos, para aquellos que cobijamos la idea de una América Latina unida, de un destino común, de una historia común, y que vemos en esa historia común un futuro, creo que vienen tiempos importantes y que fundamentalmente tuvieron obreros que trabajaron y que cimentaron esto. Esto, digamos, no es por generación espontánea lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo un proceso que comenzó allá por los primeros años del siglo XX, del siglo XXI, y que fueron presidentes latinoamericanos que se pusieron al hombro la patria grande y la integración latinoamericana como una meta y como un objetivo. Y estamos en ese proceso. ¿Te parece que escuchemos un tema musical? Nos vamos a las noticias y luego volvemos para seguir pensando esto, porque tiene varias aristas que vamos a ir viendo. Mientras tanto, discúlpeme, Leo, antes que nos vayamos, yo lo que quiero es que aquel que quiera, le interese participar un poquito a través del teléfono, vamos a darle el teléfono tentativo de la Radio Nacional, 483-5327, para la vuelta. El que quiera participar,
puede participar y pensar con nosotros. En definitiva, la hora en nuestra capital, 23:10. Seguimos en Cita con la Esperanza y, por supuesto, vamos a seguir charlando con el licenciado Martín Soto Paiva, quien nos visita esta noche. Y sin lugar a duda, esta cumbre de las Américas, Martín, y hoy, de alguna manera, abríamos la puertita para pensar que es necesario, desde esta integración latinoamericana, ir pensando temas, es decir, desde esta apertura, un diálogo de integración, ir pensando los temas. Y algo que incluso lo estábamos hablando recién, es el planteo que hizo la presidenta Cristina precisamente en la cumbre, y a propósito del tema del narcotráfico, que parece una cuestión de delito, pero no es así. Sí, creo que fue uno de los temas que se tocaron elípticamente, digamos, en el contexto de lo que era en sí la temática de la conferencia, de la cumbre, pero que yo creo que va a marcar definitivamente la agenda de la próxima reunión, de la próxima cumbre. Creo que el tema de narcotráfico necesariamente va a tener que estar en esa agenda, va a tener que discutirse, pero discutirse de verdad, digamos, discutirse sin todos los planteamientos que tienen, digamos, en este caso Estados Unidos, que utiliza la problemática del narcotráfico también para tener una injerencia en la región importante, ¿no? Pero creo que el planteamiento de la presidenta respecto al financiamiento, sobre todo, del narcotráfico, y cómo se lava ese dinero y que, digamos, y queda dentro de las economías de los países desarrollados, creo que va a ser un tema importante y un tema de agenda para la próxima cumbre. Y esto ahora las claras que no se esconde un tema que es de todos, porque viste que una de las tantas cosas que se incriminan es decir que la Argentina no mira el tema del narcotráfico, y la Argentina sola no puede enfrentar este tema porque las soluciones que van a dar van a ser parciales. Sí, sí. Y esto necesita por ejemplo, una política de conjunto. Sí, como por ejemplo tenemos el caso cercano de Uruguay, con la legalización de ciertos tipos de estupefacientes, que, digamos, yo creo que no está en los propósitos de los uruguayos con esta ley y con esta apertura, digamos, en términos de la legalización de la droga, darle una solución definitiva al tema. Creo que no pasa por ahí. Sí creo que, digamos, baja un montón de tensiones hacia adentro de las sociedades, pero no, digamos, nunca puede ser esto una solución definitiva al tema. Y la solución definitiva al tema tiene que ser una solución política. No es una solución ni económica, ni militar. Por más que militarizemos países como Perú, Bolivia, los países productores de la droga, o México inclusive, que hoy es el centro neurálgico del narcotráfico, no vamos a encontrar una solución. La solución va a ser una solución integral donde se ataque tanto la producción, pero también el consumo, y las redes de lavado de ese dinero. Es prácticamente hoy en día el movimiento más importante en términos económicos que maneja la economía mundial. Como dato adicional, Martín, tenemos que decir, mira, creo que en un Le Monde Diplomatique, a propósito de cuando fue la caída del muro de Berlín, el deterioro por el cual pasó Rusia, y que había enclaves de mucha discusión por territorios, obviamente destrucción, no posibilidades de nada, y sin embargo, cuando se comenzaba a generar posibilidades de trabajo, de actividades comerciales, era el narcotráfico como un elemento de capitales concretos que abrían esa posibilidad. Lo cual habla claras que no es una cuestión menor pensar estas cuestiones. Seguro. Porque lo que decíamos recién es parte de la misma realidad de cada país. Sí, además, digamos,
no podemos soslayar que prácticamente de la mano del narcotráfico y de la problemática del narcotráfico también viene aparejado el otro gran rubro, que es el del movimiento de armas. Uh-huh. Y el negocio que mueven las armas también es importante. Creo que es por eso digo, creo que hay que tener un sinceramiento de los países, hay que tener un sinceramiento en cuanto al ataque efectivo de esta problemática, y, repito, creo y estoy convencido de que debe tener una solución de tipo política. No hay otra. Decididamente. ¿Te parece que vamos a un tema musical y a la vuelta sabés con quién vamos a hablar? Con un gran amigo. Con un gran amigo. Con Gerardo Rondina vamos a hablar precisamente sobre el pensamiento latinoamericano, o mejor dicho, la integración latinoamericana en el pensamiento del general José Gervasio Artigas. Recuerden que vamos viendo todos estos temas porque el próximo 29 de junio de 2015 va a significar el bicentenario del primer grito de libertad, hecho que además es posterior al intento precisamente de el grupo de los pueblos libres liderado por Artigas cuando en la asamblea de 1813 reclamó que Argentina decidiera si quería ser una nación o quería ser nada más que una factoría de los intereses. Contame. Sí, creo que los santafesinos, al igual que los entrerrianos y los correntinos y misioneros, tenemos que festejar en otro momento nuestra independencia. Nosotros nos adelantamos a esa independencia de 1816. Así es. Por eso, a la vuelta del tema musical vamos a estar en contacto con Gerardo Rondina, que es integrante del Instituto Artiguista de la ciudad de Santa Fe, con quien vamos pensando todo este momento. 23:20 minutos en la ciudad de Santa Fe, cita con la esperanza, y como cada miércoles, el gran Gerardo, integrante del Instituto Artiguista, y acá estamos con un conocido tuyo, Gerardo. Buenas noches. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches, gracias por llamar. ¿Sabe quién está acá conmigo en la ¿Quién mesa? El licenciado Martín Sotopaiva. Martín, querido compañero del Colegio Inmaculada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gerardo? Compañero, además. Sí. Compañero en doble sentido. Sí. En el mejor de los sentidos. Ida y vuelta, muy bien. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Hoy te vi de paso y ahora te estoy escuchando. El milagro de la radio, de la comunicación. De las comunicaciones, mejor dicho. Bueno, Gerardo, hoy te dije, Gerardo, vamos a tratar en varios programas la integración latinoamericana en el pensamiento de Artigas. En el pensamiento de Artigas, y que es heredero de la continuidad del pensamiento básico, primigenio de tantos hombres que desde del imperio español que se estaba derrumbando, ellos quieren proponer una continuidad en ese entramado, en esa urdimbre que se había logrado, en esa comunión de una misma fe, una misma cultura, un mismo idioma. Claro, es un gran tema y bueno, todavía lo estamos viendo, y que hubo a través de la historia, a pesar de los enemigos de adentro y de afuera, a pesar de la oposición de los liberales y de los que intentan dividir, hubo momentos, hubo espacios, hubo tramos de nuestra historia en donde salió a la luz y fue una fortaleza. Uno de los referentes fue el general Artigas. Todavía me acuerdo ahora que estamos charlando una frase en un reportaje que hizo hace años ese gran uruguayo, ese latinoamericano que fue Alberto Metol Ferré, que decía que en esta cuestión de la integración, fue un gran
defensor de la integración, de toda integración latinoamericana, hispanoamericana, Metol decía que Artigas y Bolívar son actuales, son vigentes, son la integración del siglo XXI, por esta cosa que en 200 años todavía no se logró aquel sueño, aquella utopía. ¿Y cuál fue el mensaje concreto? ¿Cómo lo iba articulando Artigas a esta idea integradora de América Latina? Vos te acordarás, Quique, que Artigas siempre fue un hombre que se consideró argentino, es decir, de las Provincias Unidas. Él era argentino de la banda oriental. Él mismo, cuando en su testamento así se define: yo, José Gervasio, argentino de la banda oriental. Él, cuando recordarás, decíamos que en 1813, en la Asamblea General Constituyente convocada por el Triunvirato, la Asamblea del año 13, que se llama, él manda a sus delegados y sus representantes, manda a sus hombres, porque él confía, es decir, él confía en esta posibilidad de una propuesta independentista, de una consolidación o de una constitución bajo un régimen republicano, federal, donde la capital no sea Buenos Aires, y ya en ese primigenio, en ese original modelo o propuesta artiguista, ya se está prefigurando aquello que estamos diciendo, es decir, de la integración, porque Artigas nunca jamás se dejó tentar por los intereses liberales que querían utilizarlo para independizar Uruguay, sesionándolo del tronco madre de las Provincias Unidas o del territorio de lo que es la Argentina. Tampoco se dejó vencer por los cantos de sirenas que hablaba de Buenos Aires o del puerto, y es decir, era un claro sentido de integración latinoamericana, es decir, de este gran conglomerado, conociendo las diferencias, por supuesto, porque una cosa eran las misiones, otra cosa era Córdoba, otra cosa era el norte, sabía muy bien, otra cosa eran los porteños, otra cosa los mismos orientales, y sin embargo él apostaba a la unión, a la integración, respetando la diversidad, respetando las diferencias. Cuando él mismo elige el destierro, elige el ostracismo, se va al Paraguay. Se va al Paraguay porque sabía que el Paraguay para él era lo mismo que las misiones, de la tierra de Andresito. Es decir, para él las fronteras estaban diluidas, la frontera era un mero accidente geográfico. Quizás se me está ocurriendo que podríamos ordenarnos y en 2 o 3 miércoles o en 2 o 3 micros de estos encuentros nuestros, podríamos ir desarrollando estas 2 o 3 puntos, 2 o 3 disparadores, es decir, hablando del pensamiento de General Artigas y la unidad e integración hispanoamericana, o este camino de la integración, ayer y hoy, como esos primeros palotes pueden dar fruto hoy en estas cosas que hemos visto, en este camino cierto, en esta propuesta que estamos viendo desde hace unos 2 años aquí en nuestra tierra, en nuestro territorio. También de los obstáculos que padeció Artigas, que padeció pensamiento integracionista en aquel momento y que son mutatis mutandis los mismos que vamos viendo hoy. Y esta fortaleza de la homogeneidad cultural, lingüística, que él la visualizó y que él interpretó que eso era el mismo territorio, la misma cultura, la misma lengua, bueno, es decir, la realidad de una América Latina unida, única, con sus diferencias, con sus
diversidad, respetando sus singularidades, pero que unida en los sustantivos, unida en esencia en su destino común, es decir, la vocación de un destino común. Permitime agregar algo a todo Decime. al análisis que haces, y me parece que dentro de este espíritu latinoamericano, y que en relación directa al pensamiento de Artiga, no podemos dejar de considerar tal vez el Estatuto de 1819 de López, aquí en Santa Fe, donde considera ciudadano de Santa Fe justamente a todos los nacidos en América. Exactamente, mirá qué buena acotación y qué buen recuerdo, exactamente. Creo que eso es la centralidad de ese espíritu latinoamericano. Es decir, es ciudadano todo americano, y todo americano es ciudadano. De Santa Fe, exactamente. Pero además estamos hablando de 1819. Ubiquémonos. Es decir, es otro. A veces perdemos esa dimensión histórica. Seguro. Qué bueno, ¿no? Siglo XIX. Sí. Realmente, si estamos hablando de casi 200 años. Eso sí, esa decisión política, ese convencimiento, pero con las interno. dificultades que implicaban también, digamos, el pensarnos en la unidad. Porque no, digamos, si hoy la América Latina está carente de infraestructura, de conexiones, de rutas, bueno, de todo lo que sabemos que nos falta para la integración, más allá de la decisión política, pensar esa época a estos tipos como pensaban, realmente es tenerlo, debemos valorarlo cada vez más, y fundamentalmente en la perspectiva histórica de lo que significa. En la perspectiva histórica. Y también el compromiso de lo que nos falta, porque si 200 años... Sin duda. Y también creo que sería interesante, como un aporte, ¿no? Ver cuáles fueron siempre las fuerzas disociativas, porque digamos, en esta búsqueda, en este camino de integración, en esta búsqueda de la patria grande, no debemos dejar de lado en la mirada las fuerzas disociativas que jugaron muy fuerte para que eso no opere. Por supuesto, eso, es decir, como decíamos, los de adentro y los de afuera. Exactamente. O los de adentro alimentados por los de afuera, que sirvientes, claro que sí. Y que se, eso se continúa en la historia, ¿no? Confrontar, ¿Cómo decís, Gerardo? Sin ánimo de confrontar, pero sí con la necesidad de conocer la verdad histórica. Exacto. Exactamente. Por supuesto. Exacto. Muy buena acotación la de Martín, claro que sí. Gerardo, Martín, la verdad que está como para seguirla, digamos. Pero qué buen contrapunto, qué buen encuentro realmente, porque es una mirada especializada en esa disciplina. Así es. Tiene Martín. Tenemos un origen común. No, realmente sí, es verdad. tuvimos un mentor de todo esto. De Alejandro, del Negro Blanche. El Negro Blanche, que fue el que nos puso la semilla de todo esto. Nos puso la semilla cuando nos hablaba de José María Rosa, y ahí fuimos a buscar los libros, y ahí entendimos la cuestión, exactamente. Qué buen recuerdo. Siempre es un disfrute pensar estas cosas, y sobre todo con personas tan cálidas, y por sobre todas las cosas con este espíritu de ir abriendo la mente para producir este encuentro, de pensar en un tiempo, como decía en mi editorial de hoy, donde requiere decisión y convicción para seguir alimentando este sueño de la patria grande. El sueño de la patria grande, la utopía. Está acá, está a la vuelta. Está a la vuelta de la esquina. Hay que tirar el brazo. Exactamente, y tenemos que consustanciarnos con esa idea, porque en definitiva la historia se construye así, en el día a día. Exacto. Martín, te agradezco profundamente que estés con nosotros. Gerardito. Un abrazo grande. Un abrazo grande, gracias por compartir. Un abrazo, Martín. Un abrazo grande para vos también. Cita con la esperanza. Nos vemos el miércoles que viene. Leonardo, un abrazo grande, siempre 10 puntos usted. Gracias, Gracias.